EPOC. Les queda esta clase de esta semana, la semana que viene, y la próxima ya es el parcial, ¿no? Así que espero que estén estudiando. Terminamos la clase esta y lo que tenían que dar dengue, no me olvido, damos dengue. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Perfecto. Bueno. Lo que sí, a partir de ahora, vamos a dar una actividad nueva, ¿sí? Cuando termine el teórico, lo que sea, vamos a subir, nos piden, como estamos en virtualidad, nos piden desde la facultad la participación tanto de nosotros como de ustedes, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer va a ser subir tipo o casos clínicos o artículos o algo, de lo que sea, lo vamos a subir al foro que a ustedes les llega por mail. Perdón, parece que, no sé si publiqué mal o no, pero el link en teoría lo mandé y no sé qué pasó. Bueno, al foro le va a llegar la información con todo y en base a esa información ustedes van a tener que participar, ¿sí? O sea, tanto a ustedes nos piden a nosotros, pero también les piden a ustedes con respecto a esto, ¿sí? Así que les pido, por favor, que participemos en eso, ¿sí? Porque les sirve a ustedes también desde una nota conceptual, desde la cátedra, por ejemplo, aquella persona que participa y hace absolutamente todo, tendrá mejor nota conceptual y por ahí si están en un 350 llegan al 4. Así que por ahí es importante. Profe, Bueno, buenas tardes. Una pregunta. ¿Usted va a poner el foro a un horario o va a ser el horario que sea? no, el horario que sea, no hay ningún problema. Es para que ustedes cuando tengan tiempo participen. No O sea, hay, puede no ser a las 2 hay... de la mañana. Ajá. ¿Cómo? Puede ser a las 2 de la mañana, por ejemplo. Claro, sí, a la hora que vos quieras. No, yo no tengo ningún problema. No te voy a responder esa hora nada más, pero puede que si lo hacen en un horario coso, la respuesta sea más rápida nada más. Pero lo hacen en el horario que ustedes quieran. Listo, gracias. Bueno, vamos a comenzar con la clase. La clase de hoy es una clase extremadamente interesante y extremadamente importante y se pregunta mucho en el parcial porque es un tema grande que es EPOC, ¿sí? Así que les pido que si no entienden, lo traten de preguntar y de ver, ¿sí? Si me quieren parar, me paran, y si no, anotan las preguntas y al final de la clase las ven, como a ustedes les parezca más fácil. Bueno, vamos a comenzar compartiendo la pantalla. Esta es la nueva. Bueno, vamos a comenzar hablando de EPOC y como ustedes ya conocen y ya saben, voy a parar mi cámara para que no se aburran de mi cara. Acá está. Vamos a decir o vamos a empezar hablando con una definición básicamente anatomopatológica de lo que es EPOC. Porque cuando nosotros hablamos de EPOC, hablamos o de los pacientes enfisematosos, esto ustedes lo recuerdan de anatomía patológica, o de los pacientes enfisematosos o de los pacientes bronquíticos crónicos. Y con el paso de los años esto ha ido cambiando un poco porque nos dimos cuenta, en realidad yo no me di cuenta de nada, se dieron cuenta los que estudiaron todo esto, de que no todos los pacientes o eran enfisematosos o eran bronquíticos. Si ustedes recuerdan, el enfisema es el agrandamiento de los espacios aéreos distales, en cambio la bronquitis es esta hipertrofia de las glándulas mucosas de la vía aérea. El enfisema es una definición que es exclusivamente anatomopatológica, porque es la única manera que lo podemos ver. En cambio, la bronquitis crónica lo podemos definir desde el punto de vista clínico, que es totalmente distinto, ¿sí? Entonces, con el paso de los años, esto está muy actualizado, si ustedes se fijan, 2021, varias características de estos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, desde ahora voy a decir EPOC por una cuestión de fácil, van a identificar a todos estos individuos que tienen diferentes pronósticos o diferentes respuestas al tratamiento. Y esto es por lo que les decía recién. No todos los pacientes son bronquíticos, no todos los pacientes son enfisematosos, algunos tendrán algunas cosas de uno y otras de otras. Se sumaron entidades y sobre todo, ante todo, no todos nosotros somos iguales. No está bien claro si todas estas características que tienen los pacientes los van a identificar a los famosos fenotipos
fenotipos de EPOC. Fenotipo es, la palabra fenotipo significa que el paciente tiene una apariencia clínica, pero tampoco sabemos si reflejan una real gravedad de la enfermedad. Lo que sí sabemos y lo que sí nos ayudan es que la evaluación de todas estas características a nosotros nos puede guiar un poco en lo que es manejo clínico y para la clasificación de los pacientes. Repito algo que por ahí me escucharon decir mucho, pero a nosotros los médicos nos deben de encantar las clasificaciones porque es una forma de ordenarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando uno clasifica y cuando uno pone a un paciente en un cuadrito, medianamente sabe qué hacer. Si bien hoy en día la medicina personalizada está en boga y todo lo demás, a pesar de una medicina personalizada, siempre pertenecemos a un lugar en alguna clasificación o algo y es lo que nos ayuda a nosotros a ordenarnos. La verdad que si yo tengo que definir qué es un paciente EPOC, o sea, qué es la enfermedad pulmonar obstructiva y crónica, yo voy a decir que es una enfermedad común, prevenible y tratable. ¿Sí? Esas tres palabras son muy importantes. Esto está sacado, si bien del UpToDate, como bien dice ahí, hay una guía que se llama GOL, que es de donde está la mayoría de los cuadros y todos, y son guías internacionales que se juntaron la gente que más sabe de esto para hacer la guía justamente de EPOC. Así como la clase pasada ustedes vieron el GINA, que le tiene que haber dado la doctora Páez, del tema de asma, actualmente EPOC lo vemos desde el GOL. Entonces, enfermedad común, prevenible y tratable, que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo de aire, que esto se debe a anomalías de las vías respiratorias y o alveolares, generalmente causadas por la exposición significativa de partículas o gases nocivos. Esta es exactamente la definición que sale en el GOL. El GOL lo pueden bajar ustedes, viene un GOL Pocket, o sea, algo de bolsillo, y viene el GOL completo, que es un poco más largo, pero que es muy legible. La última actualización que hubo del GOL fue año 2019. Esta limitación del flujo, ¿sí? Esta limitación crónica del flujo de aire, va a caracterizar a los pacientes EPOC, que es causada por una mezcla de diferentes enfermedades de las vías respiratorias pequeñas, por ejemplo, lo que dijimos recién, la bronquitis o el enfisema. Esto lleva a una inflamación crónica que causa cambios estructurales, estrechamiento de las vías respiratorias pequeñas y destrucción del parénquima pulmonar. Cuando nosotros tenemos esto, tenemos una pérdida de las vías respiratorias pequeñas que va a contribuir o que va a ser la clave en la limitación del flujo de aire y a la disfunción mucociliar, que es la característica o una de las características de esta enfermedad. Esto es EPOC. Ahora, nosotros dijimos que dentro del EPOC teníamos el bronquítico y el enfisematoso. Definamos qué es bronquitis crónica, entonces. Nosotros vamos a decir que bronquitis crónica es cuando un paciente tiene tos productiva crónica durante 3 meses al año, durante 2 años consecutivos. Esto es la definición de bronquitis crónica. Por supuesto que en un paciente que se descartó o se excluyó otras causas de tos crónica, por ejemplo, las bronquiectasias. La verdad que para que una persona tenga bronquitis crónica, generalmente tiene un antecedente muy importante, en este caso el tabaquismo, ¿sí? Son fumadores de cigarrillos que generalmente empiezan a una edad de la adolescencia y que se puede desarrollar generalmente a partir de los 36 años de edad, cuando es donde se manifiesta y se ve una mayor frecuencia de eventos de exacerbación, inclusive de obstrucción del flujo de aire. Definamos entonces, eso es bronquitis crónica. Entonces ahora pasemos a definir enfisema. Y recuerden ustedes que es un término patológico, como les dije al principio de la clase, que va a describir cambios estructurales que a veces, no siempre, se ven asociados con EPOC. Estos cambios van a incluir lo que ustedes ya saben de anatomía patológica, el doctor Góngora y el doctor Abepe les tienen que haber explicado bien, y Constanza también, de cambios en una ampliación anormal y permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales,
que se acompañan de una destrucción de las paredes del espacio aéreo sin fibrosis obvia. Hay diversos subtipos de enfisema, y yo no me voy a meter a hablar de enfisema ahora, pero ustedes saben que está el acinar, el panacinar, el acinar distal, etc. Y asma, que fue lo que ustedes vieron en la clase pasada. Si nosotros definimos asma según el GINA, es un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias, en el que muchas células y elementos celulares juegan un papel muy importante en todo lo que es una inflamación crónica, que se asocia con respuestas de las vías respiratorias, lo que lleva a los pacientes a producir episodios de sibilancias, disnea, opresión de pecho y tos, como ustedes lo saben ya, particularmente por la noche o temprano en la mañana, y que generalmente se asocian con una obstrucción generalizada, pero variable, del flujo de aire dentro del pulmón, y que, como ustedes ya saben, es reversible. La característica que tiene estos pacientes es que es reversible. En cambio, los pacientes EPOC, también hay obstrucción del flujo de aire, pero no es reversible. En medicina no todo es tan taxativo. Hay un 30% de los pacientes que tienen EPOC que tienen cierta reversibilidad a la prueba broncodilatadora. O sea, no siempre es irreversible de forma total. Y acá viene un poco el problema de todo esto, es que cuando empezamos la clase, yo le dije a ustedes que teníamos diferentes fenotipos de pacientes, ¿sí? Y que un paciente no es solo bronquítico, ni solo enfisematoso, ni solo asmático, ¿sí? O ni solamente que tenga bronquiectasia, por ejemplo, sino son pacientes que muchas veces comparten características comunes a alguna enfermedad, pero que también pueden tener características de enfermedades, tanto de bronquítico como de enfisematoso, e inclusive hay un grupo de pacientes que comparten las características. Si ustedes se fijan en esta figura, hay un recuadro, un rectángulo, en donde son las patologías que cursan con obstrucción del flujo aéreo. Tenemos en este círculo de la izquierda los pacientes bronquíticos crónicos, en este círculo de la derecha los pacientes enfisematosos y en este círculo de abajo los pacientes asmáticos. Fíjense en que no se van a considerar a aquellos pacientes con asma dentro de los... Y todo lo gris que está acá son los pacientes EPOC, ¿sí? Todo lo que ustedes ven en gris son EPOC. Pero fíjense en que en los pacientes asmáticos, fuera del EPOC, fuera del 6, 8 y 7, 6, 7, 8, está el número 9. O sea, hay pacientes asmáticos que realmente son asmáticos, o sea que tienen este proceso inflamatorio, tienen el diagnóstico de asma, cuando nosotros hacemos la prueba broncodilatadora, revierten totalmente. Estos son clásicamente los pacientes asmáticos. Pero hay pacientes cuyo asma no tiene una reversibilidad completa del flujo aéreo. Y serían estos pacientes que están acá, en el grupo 6, en el grupo 7 y en el grupo 8. Y que la patogénesis, como dice ahí, la etiología de estos pacientes, son diferentes en pacientes que son bronquíticos crónicos, enfisematosos o asmáticos. Si vamos a los pacientes bronquíticos o los pacientes enfisematosos, sabemos muy bien que el flujo o la obstrucción del aire ocurre en ambos tipos de pacientes, ¿sí? Pero también hay un grupo de pacientes que pueden ser enfisematosos, bronquíticos y que pueden tener asma, que sería el grupo número 8. Hay personas, fíjense ustedes, vamos al grupo número 6 en este caso, hay personas que pueden desarrollar tos productiva crónica, ya sea espontáneamente o debido a la exposición de un cigarrillo, que hacen referencia a que como si tuvieran una bronquitis asmática. Este término en la literatura no existe, pero hay pacientes que comparten mucho de asma y mucho de bronquitis crónica, sobre todo aquellos pacientes que, a pesar de ser asmáticos, tienen un consumo importante de cigarrillo. El grupo número 1, el grupo número 2 y el grupo número 11 son aquellos pacientes que son bronquíticos, que son enfisematosos, pero que no entran dentro de las características de los pacientes EPOC, ¿sí? O sea, son pacientes que
para definir EPOC, nosotros ya vamos a ver cómo lo definimos, o sea, esta enfermedad común, persistente de la obstrucción de la vía aérea, que tiene cierta reversibilidad, o sea, o que tiene un patrón obstructivo en realidad, con una BSU1, en relación del BSU1 con la capacidad vital mayor a 70 o a 0,7, como lo vean ustedes, no cumplen con estas características y tienen características de pacientes o bronquíticos solos, o de enfisematosos solos, o de bronquíticos enfisematosos, como sería el número 11, pero que no son EPOC. Y por último, tenemos el grupo de pacientes, este número 10, que son pacientes que tienen obstrucción del flujo de aire debido a muchas enfermedades que pueden ser de etiología conocida, como por ejemplo la fibrosis quística, que no tengan EPOC, o sea, son pacientes que no cumplen tampoco, pero que también, con la definición de EPOC, pero que sí tienen esta obstrucción del flujo de aire. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguna duda? Porque es muy importante esta parte. Profe, yo le quería pedir si es que podía volver a la diapositiva anterior, porque quiero guardar el cuadro este. ¿Qué cuadro? ¿Cómo? ¿Qué cuadro? La diapositiva anterior no había ningún cuadro. O sea, el esquema este, perdón. Tengo sueño. ¿Está? Ese. Y ahora la otra. Ahí está. De igual Gracias. manera se sube la clase después, o sea que no hay problema. Esto se graba y yo la comparto ahí nomás. Sí, pero para hacerlo a papel. Gracias. Entonces, sumado a este lío que tenemos de fenotipos de enfermedades diferentes, tenemos una superposición de pacientes asmáticos EPOC. O sea, hay muchas pacientes o muchas personas que tienen características inflamatorias, tanto del asma como bronquitis o enfisema. La verdad que, como yo recién les dije, la naturaleza de esa inflamación va a variar mucho entre un individuo y otro, y el reconocimiento tanto de GOL como de GINA, que son estas guías que yo les dije de GOL, de EPOC, y de GINA de asma, que ellos emitieron una aclaración sobre aquellos pacientes asma-EPOC como una superposición asma-EPOC, y que se va a caracterizar de forma bastante tonta, porque la verdad que si ustedes leen la definición van a decir que es media lógica, pero bueno, ellos lo reconocen, esta superposición de asma-EPOC, a todo proceso caracterizado por una limitación persistente del flujo de aire, con características que se asocian, lógicamente, al asma y con características que se asocian a EPOC. ¿Sí? O sea, si bien es bastante básico todo esto, pero es la manera en que lo definen. Esta superposición de asma-EPOC va a tener la clínica de los pacientes que tienen asma y la clínica de aquellos pacientes que tienen EPOC. Profe, Sí. perdona, no me quedé un poco claro porque usted ha dicho que hay pacientes que están fuera del cuadro EPOC, o sea, para mí EPOC yo clasificaría cuando tienen bronquitis crónica o enfisema, pero la verdad que se puede dividir ellos fuera de EPOC y dentro de EPOC, no sé distinguir de uno del otro. No, un paciente con bronquitis crónica no necesariamente tiene EPOC. Esa es la realidad de todo. O sea, un paciente... el nivel de distribución sería algo así. Y depende, o sea, vos para decir que un paciente, ya vamos a ver el diagnóstico de EPOC, y yo te lo voy a aclarar cuando hablemos del diagnóstico, pero no todos los pacientes ni enfisematosos ni bronquíticos tienen EPOC. No, que una persona tenga enfisema o bronquitis, vos no lo podés catalogar de EPOC al paciente. Vos para tener EPOC tenés que sospechar clínicamente, que lo podés sospechar en un paciente enfisematoso o bronquítico, pero necesitas sí o sí hacer una espirometría. Y esa espirometría te tiene que dar un patrón obstructivo, ¿sí? Y para que vos confirmes que el paciente tiene EPOC. Hay pacientes que son bronquíticos o enfisematosos, que vos les haces una espirometría y la relación del BEPS1 con la capacidad vital no te da mayor de 0,7. Entonces, ese paciente puede ser bronquítico o puede ser enfisematosa, pero no necesariamente es EPOC.
Ok. Sería más un grado de irreversibilidad, quizás, vamos decir así, cuando yo catalogo como ya EPOC, dentro de esto sería de una gravedad mayor, vamos a decir así, o no. Una vez que yo voy haciendo toda la clasificación clínica, espirometría, cuando tengo ese diagnóstico final, ahí sí yo puedo encuadrar dentro si es o no EPOC. Vos cuando tenés todo y cuando tenés la espirometría que tiene, como te dije yo, un patrón obstructivo y que ese patrón obstructivo no revierte con la prueba broncodilatadora, vos decís que el paciente tiene EPOC. Dale. Ujú. Gracias. Profe, Sí. ¿y está mal decir que el EPOC entraría dentro de los patrones mixtos? El patrón no, si uno habla, o sea, a ver, es lo que les dije hace un ratito. En medicina no hay blanco o negro, hay grises, ustedes lo saben a esto. Entonces, Ay, no, yo no puedo decir que tiene un patrón mixto. O sea, si yo tengo que hablar de EPOC, yo digo que tiene un patrón obstructivo. Que puede haber EPOC, pacientes EPOC con un patrón mixto, sí puede haber, pero no es la definición que a ustedes les tiene que quedar. O sea, el patrón del paciente EPOC es obstructivo. listo, ok, profe. Bueno, si hablamos de epidemiología, vamos a hablar de que es la tercera cuarta causa de muerte en el mundo y fíjense que representa el 6% de las muertes en el mundo y que sabemos que es un problema grande en salud pública a nivel del mundo, pero el problema más grande es que es una enfermedad prevenible y tratable. Prevenible porque básicamente la mayoría de los pacientes EPOC se ve o se debe al hábito del consumo de cigarrillos. O sea, si la sociedad no consumiera cigarrillos, evidentemente los problemas de EPOC disminuirían de manera muy importante. Y que sabemos también que es la mayor causa de mortalidad en el mundo en las enfermedades crónicas, y que este producto se ve afectado por el aumento de los agentes de exposición de factores de riesgo. La verdad que en fisiopatología lo voy a tratar de resumir de la manera más simple, por decirlo de alguna manera, porque es básicamente cascada inflamatoria y depende de la fisiopatología si es por un problema bronquítico o enfisematoso, pero lo que está claro es que ya sea por el agente causal conocido, acá este gráfico lo resume muy bien, el humo del cigarrillo, o alguna exposición, se produce un compromiso pulmonar, ¿sí? Y es lo que lleva a producir el daño bronquial, produciendo bronquiolitis, o el daño alveolar, produciendo enfisema con la obstrucción del flujo aéreo, y con ciertas enfermedades concomitantes que tienen los pacientes, que ya lo vamos a charlar un poquito más adelante, pueden producir discapacidad y muerte. Todos estos cambios patológicos, como bien dice ahí a la derecha, predominantemente en los pacientes con EPOC, que se encuentran en las vías respiratorias, pero también no solamente hay cambios en las vías respiratorias, sino también hay cambios en el parénquima pulmonar y en la vasculatura pulmonar. Entonces nos traen aparejados otras complicaciones. Estos cambios en el parénquima y en la vasculatura, como en las vías respiratorias, es lo que se traduce como un aumento en la resistencia al flujo aéreo, el colapso expiratorio bronquial y la pérdida del retroceso elástico que normalmente debería tener el pulmón. Estas tres cosas son los que producen las manifestaciones clínicas de los pacientes en EPOC. Si hablamos de factores de riesgo, el principal factor de riesgo en el mundo para la EPOC es el tabaquismo. Y el tabaquismo no es igual si uno es fumador activo o si uno es fumador pasivo, o no es lo mismo un paciente que fuma un cigarrillo al día que uno que fuma un paquete de cigarrillos al día. Entonces, se ve que hay una variabilidad muy importante en cuanto a los paquetes por año y en cuanto al tiempo del vicio que tienen. Otros hábitos, otro tipo de tabaco, como por ejemplo la pipa o la pipa de agua o el consumo de marihuana, también son factores de riesgo para EPOC, no quiere decir de que no los pueda llegar a tener. También la contaminación atmosférica y la parte ocupacional son factores de riesgo para EPOC, porque sabemos que la EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es el resultado de una interacción compleja y acumulativa
que no se produce en forma aguda, sino que se produce en forma crónica, o sea, a largo plazo, de muchos gases y partículas nocivas. Por ejemplo, el tabaquismo, el cigarrillo común que se compra en cualquier lado, tiene más de 2000 sustancias que pueden aumentar el riesgo de EPOC, no solamente de EPOC, sino de muchas otras patologías distintas. Van a producir, por supuesto que siempre dentro de los factores de riesgo, siempre para que se produzca una patología, uno como en salud pública ve el agente, el medio y el medio ambiente y el huésped, ¿sí? En cualquier patología pasa exactamente lo mismo. Entonces ustedes ven el agente, en este caso el humo del cigarrillo o cualquier otro factor de riesgo que tengan en este caso, digo cigarrillo porque es el más frecuente de todos, el huésped, o sea, ¿qué susceptibilidad genética puede llegar a tener uno a desarrollar cierta patología? Y por supuesto, en el medio ambiente en donde se produce. Entonces, esto va a haber una variabilidad muy importante del huésped por la parte genética, de la hiperreactividad que tienen las vías respiratorias y de el crecimiento pulmonar deficiente que puede tener durante la infancia. ¿Y por qué lo aclaro a esto? Porque se vio que los pacientes que tienen, niños que tienen mayores infecciones crónicas o respiratorias, no solamente crónicas, sino infecciosas agudas, durante la niñez tienen un aumento en el riesgo de desarrollar EPOC. Hay otros factores de riesgo, como factores genéticos determinados, que sabemos que el paciente va a tener EPOC, que es el déficit de alfa-1 antitripsina. La edad y el sexo, la edad, mientras más viejos somos, más probabilidad de tener EPOC tenemos, y si somos hombres tenemos mayores factores de riesgo, pero esto se veía antes por una cuestión de que el hombre tiene mayor consumo de tabaco que la mujer, cosa que hoy en día eso no es, si bien es así, se ha equiparado mucho el consumo de tabaco en el sexo femenino también. Lo que les dije recién, crecimiento y desarrollo pulmonar, cualquier patología que afecte durante la infancia a nivel pulmonar va a aumentar el riesgo de desarrollar EPOC. La situación socioeconómica, digamos, no todos, dependiendo de la situación socioeconómica que tenemos, es a los factores de riesgo muchas veces que nos vemos expuestos, así que tiene cierta complejidad el tema de la situación económica en lo que serían factores de riesgo, por el tema de nutrición también y por el tema de infecciones. El asma y la hiperreactividad bronquial también son un factor de riesgo para EPOC. Y por supuesto que hay un micrófono que está prendido. Y por supuesto que los factores de riesgo también son, las infecciones también son un factor de riesgo tanto en la niñez como en la edad adulta. Bueno, terminamos esa parte hasta ahí y ahora sí vamos a ver cómo, lo que hablábamos recién un poco, cómo realmente hacemos diagnóstico de los pacientes que son EPOC. Y para hacer diagnóstico de EPOC nosotros tenemos que sospechar de que el paciente tenga EPOC. Para sospechar de que un paciente tenga EPOC, el paciente tiene que tener disnea, tos crónica o seca o con producción de esputo y el antecedente de alguna exposición de factores de riesgo de lo que nombramos antes. O sea, todo paciente que venga con disnea y tos, que generalmente es productiva esta tos, pero también puede ser seca, con el antecedente de la exposición a algún factor de riesgo, nosotros tenemos que descartar de que el paciente tenga EPOC. Y lo que nos va a llevar al diagnóstico, es la espirometría, ¿sí? Que ustedes ya lo conocen al método de estudio, que nos va a hacer lo necesario para el diagnóstico definitivo del paciente en EPOC. Por supuesto que en un contexto clínico adecuado, o sea, aquel paciente que les llega a ustedes a la consulta con disnea y tos y fuma, por ejemplo, nosotros obligadamente le deberemos hacer una espirometría. Cuando nosotros vemos que esa espirometría, la relación entre el BSU1 y la capacidad vital forzada post-broncodilatadora es menor de 0,70, va a confirmar la presencia de EPOC. La espirometría
como les dije recién, es el método, el gol estándar, digamos, en la limitación del flujo aéreo, y es una prueba no invasiva, como ustedes lo saben ya, porque ya vieron asma la clase pasada, y que en la mayoría de los lugares está disponible. Este es el cuadro que sale en las guías de GOL, que si ustedes se fijan, llaves indicadoras para considerar el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, disnea, ¿sí? O sea, un paciente que tiene disnea, que esta disnea no es una disnea aguda, es una disnea crónica, que está progresiva en el tiempo, ¿sí? Que característicamente empeora con el ejercicio y es una disnea persistente, ¿sí? Esas son las características de la disnea. Progresiva, o sea, no es una disnea aguda, que empeora durante el ejercicio y persistente. La tos puede ser intermitente y puede ser no productiva, como dice ahí, pero generalmente es una tos recurrente. Y por supuesto que pueden haber, digamos, otros factores de riesgo que tenga el paciente, como por ejemplo el tema de factores genéticos o el consumo de cigarrillos o alguna parte ocupacional, como por ejemplo que el paciente trabaje en alguna fábrica que emita gases o vapores, o algunos otros químicos son factores de riesgo para que el paciente tenga EPOC. Por supuesto, lo que dijimos recién, historia familiar de EPOC o factores de riesgo en los chicos para enfermedad pulmonar, como por ejemplo que el paciente tenga infecciones respiratorias o problemas en el crecimiento o en la alimentación. Esto está sacado del UpToDate de este año, en el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva, para repetir lo mismo que dijimos recién. Sospechamos clínicamente del paciente con disnea y tos, como lo repetimos recién, haremos la espirometría, veremos que la relación sea menor de 0,70 y lo clasificaremos en el GOLD. Esto está traducido, se los puse en el traductor para que les sea más fácil, pero en realidad es GOLD 1, 2, 3 y 4, por eso está traducido a oro. GOLD 1, 2, 3 y 4, en donde el 1 es leve, cuando tiene un B/1 mayor de 80, el moderado es cuando tiene entre 50 y 80, el severo es cuando tiene entre 30 y 50, y el severo o el muy grave es cuando tiene menos de 30. Hay otros gráficos que este cuadrito les va a quedar a ustedes, pero lo vamos a desarrollar un poquitito más adelante. Entonces, nosotros tenemos que el paciente nos llega a la consulta con disnea, nos llega a la consulta con tos y nos llega a la consulta con que fuma. Vamos a ponerlo bien claro y simple. Entonces, nosotros sospechamos que este paciente tiene EPOC. Entonces, tenemos que diagnosticarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos estudios de primera línea y estudios de segunda línea. Los estudios de primera línea, o sea, lo primero que le vamos a hacer al paciente, son unas escalas que yo les voy a mostrar acá, son los cuadritos que en teoría el médico clínico debería tenerlo en el consultorio. Por supuesto que le haremos el oxímetro de pulso. Estos pacientes generalmente cuando es un EPOC ya instaurado saturan 92, 94%, no más que eso. Hacemos una radiografía de tórax, le hacemos al paciente la prueba de la caminata de los 6 minutos, pediremos un laboratorio para ver que la disnea no sea porque esté anémico el paciente, hematocrito y hemoglobina, y le pediremos un electrocardiograma como para saber que no haya nada raro a nivel cardiológico. Para recién pedir estudios un poquito más finos, por decirlo de alguna manera, en donde veremos los gases en sangre arterial. Lo que les dije recién, generalmente la saturación está cerca del 92% o suele ser menor, como bien dice ahí. Veremos bien con una tomografía de tórax a ver si el paciente tiene enfisema, o vemos el tipo de enfisema que tiene, si es que tiene o no, o veremos si tiene más bronquitis. Le haremos la prueba del monóxido de carbono, veremos volúmenes pulmonares, a ver cómo está todo, con el pico inspiratorio máximo y el expiratorio máximo en la espirometría, y evaluaremos, en este caso, el ecocardiograma Doppler color para ver de una manera más detallada la función cardiológica de los pacientes. ¿Sí? ¿Está claro lo que pedimos? Sí, profe. ¿Alguna duda? No.
¿Con No, profe. quién hacemos diagnóstico diferencial? Si ustedes se fijan en el diagnóstico diferencial, el diagnóstico de EPOC nosotros no pensamos en un paciente joven porque tiene que tener la exposición crónica a algo. Entonces, edad media de la vida o edad adulta, cuando tiene síntomas que son lentamente progresivos, largo historial de tabaquismo, les repito, figura el tabaquismo acá porque es el factor de riesgo más importante, por eso dice que puede ocurrir en no fumadores, disnea durante el ejercicio al principio y limitación del flujo de aire. En cambio, podemos diagnosticarlo, podemos hacer diagnóstico diferencial con asma. En los pacientes asmáticos generalmente el inicio es más temprano en la vida, la mayoría de las veces es en la infancia, aunque no quiere decir que ustedes no puedan diagnosticar, como les tiene que haber dicho la doctora Páez en la clase pasada, un paciente asmático de 40 años, ¿no? Pero es más frecuente en la infancia. Los síntomas generalmente varían de un día a otro. Habíamos dicho que son más importantes en la noche o temprano en la mañana. El paciente tiene ciertas características o ciertas cosas de alergia y tiene ciertos antecedentes familiares. Y por supuesto que la limitación al flujo aéreo es reversible. Cuando nosotros tenemos el diagnóstico, o sea, el principal diagnóstico diferencial sería el asma. También podemos hacer diagnóstico diferencial con algún tipo de tumor, o alguna linfadenopatía metastásica. Fíjense en que la clínica en estos casos pueden haber más sibilancias o estridores, que también puede ser una disnea productiva crónica en el tiempo, pero muchas veces no es productiva, que en la radiografía la mayoría de las veces en el EPOC puede llegar a ser normal o podemos ver alguna trama en el infiltrado bronquial. En cambio, si tiene un tumor o algo, lo solemos ver, y por supuesto que es mucho mejor la tomografía para hacer el diagnóstico definitivo de todo. Con insuficiencia cardíaca también, porque ustedes saben que la clínica de la insuficiencia cardíaca es disnea, ¿sí? O sea, es más, yo en los prácticos siempre cuando hablamos les pongo un caso clínico de disnea, mis alumnos, uno de sus diagnósticos diferenciales son que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Recuerden que para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca tienen los famosos criterios clínicos de Framingham que primero tienen que pensar en esos. También podemos hacer diagnóstico diferencial con bronquiectasias, con tuberculosis, con bronquiolitis obliterativa o con panbronquiolitis difusa. Serían los diagnósticos diferenciales más importantes en los pacientes EPOC. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿cómo evaluamos a un paciente con EPOC? Y la evaluación o el objetivo, cuál es el propósito de evaluar un paciente EPOC, es determinar la gravedad del EPOC que tiene, o sea, determinar la gravedad de la limitación del flujo aéreo. Porque esto va a tener un impacto muy importante en lo que es el estado de salud del paciente y vamos a poder determinar el riesgo de eventos futuros, o sea, de las exacerbaciones que tienen los pacientes y de las admisiones hospitalarias o qué tiempo de vida puede llegar a tener el paciente, y nos puede llegar a ayudar, no siempre, a evaluar qué tipo de terapia tenemos que hacer. Si nosotros hablamos de manifestaciones clínicas, volvemos a lo mismo, a clínica, para que no nos olvidemos qué hacemos. O sea, siempre cuando nosotros hacemos diagnóstico, pensamos en la parte clínica de los pacientes, ¿no? O sea, el paciente cómo llega. Y fíjense, a nivel, si nosotros podemos dividir la clínica de los pacientes en respiratorio, sistémico y la parte de percepción, vamos a decir que, aparte, en el aparato respiratorio el paciente tiene disnea y tos, que generalmente tiene expectoración, que puede tener exacerbaciones y que por supuesto la capacidad del ejercicio está totalmente disminuida. A nivel sistémico, todo paciente EPOC tiene pérdida de peso, tiene una capacidad del ejercicio disminuida, tiene una disfunción muscular y anemia, tiene osteoporosis el paciente, ¿sí? O puede tener osteoporosis, y el paciente puede llegar a estar depresivo también. Y percepción de un estado de salud malo. Imagínense, si ustedes tuvieran disnea,
todos con expectoración, de forma crónica, que no pueden caminar o subir una escalera, que si tienen que correr 100 metros por algo, no lo pueden hacer porque a los 20 metros se cansan, y van a tener una percepción del estado de salud totalmente alterada, y por supuesto una calidad de vida pésima. Así que este cuadro yo lo pongo hace mucho tiempo porque resume de una manera muy importante no solamente la clínica, sino las implicancias que tiene también en el tiempo. Repasamos de nuevo, porque no quiero que dude absolutamente nadie. Historial para hacer el diagnóstico. Entonces, historial de factores de riesgo que pueden ser familiares o de tabaquismo. En el caso del tabaquismo preguntaremos desde cuándo fuma, cuántos cigarrillos al medio fuma, si dejó de fumar, hace cuánto tiempo dejó de fumar o lo que sea. Historia ambiental, o sea, ver en dónde trabajó el paciente, qué hobbies tuvo el paciente para ver si tuvo en algún momento expuesto a algo. Por supuesto que veremos el antecedente o no que tiene asma el paciente. Y después veremos lo mismo de siempre, los síntomas: disnea, no lo voy a repetir, tos, sibilancias o enfermedades agudas del pecho. En el examen físico va a depender mucho qué tipo de paciente sea. Esto ustedes lo saben, entonces para no hacerlo tan largo no lo puse, pero ustedes saben que las características clínicas que tiene un paciente que es enfisematoso no son las mismas características clínicas que tiene aquel paciente que es bronquítico crónico. El enfisematoso uno lo relaciona con un paciente delgado, alto, consumido. En cambio el enfisematoso es el famoso gordito, o que tiene aumento de peso, que es bajo en talla, que es bajo en talla y que generalmente es el que tiene una tos en forma persistente, pletórico. No me salía la palabra. Y fíjense en este cuadro que es bastante viejo, por el año 2004, que es bastante viejo, pero que tiene algo muy importante, que se los pongo para que evalúen la importancia que tienen ustedes en el diagnóstico. O sea, si a ustedes les cae un paciente al consultorio, no por disnea, sino por otra cosa, y les dice que fuma un paquete de cigarrillo por día desde hace 10 años, fíjense en que hay un tiempo muy importante de paso de que es totalmente asintomático. Entonces, el paciente tiene una función pulmonar normal al principio y cuando inclusive está reducida, es asintomático el paciente porque no lo nota o porque se va adaptando, porque es una enfermedad crónica que se va adaptando en el tiempo. Entonces, no pasa, hay un tiempo muy importante en donde nosotros podríamos llegar al diagnóstico y mejorar absolutamente todo, pero muchas veces no lo diagnosticamos. Y recién cuando se empieza a hacer manifiesto es cuando el paciente consulta, porque empiezan los síntomas, y a medida que pasa el tiempo estos síntomas aumentan. ¿Por qué? Porque disminuye el B1. Generalmente, como dice ahí, los síntomas comienzan de forma importante cuando el B1 es menor de 50, o sea, cuando ya tenemos algo moderado, un GOLD 2 o un GOLD 3 en la espirometría. Y cuando hablamos de comorbilidades, hablamos de patologías asociadas que empeoran el pronóstico de los pacientes con EPOC o patologías que por su EPOC en forma crónica se fueron dando, como por ejemplo corazón pulmonar, hipertensión arterial o hipertensión pulmonar, arritmias cardíacas, tromboembolismo pulmonar, diabetes, accidentes cerebrovasculares, enfermedad coronaria, inclusive cáncer de pulmón, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando nosotros evaluamos al paciente, para decir que el paciente llega a la consulta, sospechamos de EPOC y todo, yo le dije que había unas escalas. Estas diferentes escalas nos orientan a nosotros a que el paciente tiene EPOC y nos sirven para clasificar al paciente en EPOC. Estas escalas, es la primera escala que uno debería hacerle al paciente. Se llama cuestionario CODE, que evaluamos qué género es el paciente, masculino o femenino, su edad, si es mayor o 50 años, si fumó más de 30 paquetes por año, si siente falta de aire a subir pendientes leves o caminar apurado, si tuvo tos la mayoría de los días o por más de 2 años, o si ha tenido flema la mayoría de los días o por más de 2 años. A toda esta pregunta uno le pone sí o no, si es sí le pone un punto, si no le pone 0 puntos.
Si después de estas preguntas nosotros tenemos 4 o más, nosotros deberíamos realizarle una espirometría al paciente. Después está otra escala que es la escala de la realización de el CAT. El CAT nos pregunta si tose o no tose, si tiene flema o no tiene, si siente opresión en el pecho o no, si tiene disnea cuando sube una escalera o no, si se siente limitado en sus actividades cotidianas o no, si se siente seguro cuando sale de la casa, si duerme sin problemas y el grado de energía que tiene. Dependiendo si nunca o si siempre, tienen diferentes escalas que el paciente llena, y una vez que llena el paciente, no le puse el valor acá, pero una vez que llena, si es más de 10, es un factor de riesgo, y si es menos de 10 es otro. Después tienen la escala de disnea modificada, que la escala de disnea ustedes la conocen. Esta está pequeñamente modificada, donde va de un grado 0 a un grado 4, en diferentes cosas. El 0 es cuando no tiene disnea, salvo con el ejercicio intenso, y el 4 es cuando el paciente no puede hacer absolutamente nada, ni siquiera prenderse un botón porque le produce disnea. Y en base a esto, se hace la famosa guía del GOLD. Este cuadrito es extremadamente importante, porque este cuadrito le da una interpretación a ustedes de qué es lo que van a hacer y de qué manera. En este cuadro nosotros, es un rectángulo que está dividido en 4 rectángulos más, A, B, C y D. Fíjense, si el paciente viene con disnea y con tos, yo le hago la escala, le hago el CODE este que le mostré al principio. Si el CODE del principio les da más de 4, le hago la espirometría. Y les hago la escala del CAT y la escala de disnea modificada. Si el paciente tiene en la espirometría un GOLD 1, 2, 3 o 4, lo voy a ubicar el grado 1 y 2 en la parte inferior del rectángulo, y el grado 3 o 4 en la parte superior del rectángulo. Si el paciente tiene una escala de disnea modificada de 0 o 1, lo voy a poner en la izquierda, o sea, en el A o en el C, y si tiene un CAT menor de 10, lo voy a poner también en el C o en el A. Diferente, si tiene una escala de disnea modificada de 2 o más, o un CAT mayor de 10, lo voy a poner en el B o en el D. Y si el paciente tuvo exacerbaciones, o sea, necesitó internarse 0, 1 o más de 2 veces en un hospital, en el caso de que ya tenga el diagnóstico de EPOC, lo voy a poner 0 o 1 internaciones al año en el A o en el B, o más de 2 en el C o en el D. Entonces, con estas 4 cosas tan simples, yo voy a poder poner al paciente en un cuadrito, en A, B, C o D. Entonces vamos a decir, mi paciente tiene un GOLD A, un GOLD B, un GOLD C o un GOLD D. Si, por ejemplo, ustedes tienen un paciente que tiene un GOLD 3, lo ubicaríamos en el C, ¿no es cierto? Pero tiene una escala de disnea modificada menor de 10, sería el A, y el A o el C, ¿no? Y 0 o 1, la escala de disnea modificada, que estaría en el A o en el C, o un CAT menor de 10, que estaría en el A y en el C, y a su vez nunca tuvo una exacerbación, o sea que estaría en el A, pero tiene el factor de riesgo de la espirometría de un 3, directamente el paciente queda en un GOLD C. ¿Qué quiero decirle con esto? Que uno, cualquiera sea de los 4 factores que tienen, si le da positivo y los otros 3 negativos, siempre se toma el positivo. ¿Está claro? No, profe, no entiendo. No, profe. Vamos de vuelta. Nosotros tenemos que encuadrar al paciente en un cuadrito, porque tiene que ser un GOLD A, B, C o D. ¿Cómo lo encuadramos a ese paciente? Dependiendo de la espirometría, dependiendo de la escala de disnea modificada, dependiendo del CAT, y si tuvo exacerbaciones al año, tuvo alguna exacerbación en el año, necesitó alguna internación en el año. Dependiendo de eso, de cómo le hagan a ustedes los resultados, las tablitas que yo les mostré antes, ustedes van a determinar estas dos tablas, ¿no es cierto? La escala de disnea modificada y el CAT. Si les da 0, 1 o más de 2,
ustedes lo van a saber poner en el A o en el C, o en el B o en el D. Si la escala de disnea el CAT es menor de 10, lo pondrán en el A o en el C, o si tiene más de 10, lo pondrán en el B o en el D. Y dependiendo de las exacerbaciones, lo pondrán en A o B o en C o D. Si tuvo 0 o 1, lo pondrán abajo, y si tuvo más de 2, lo pondrán arriba. Y la espirometría que le hacen al paciente, si les da un GOLD 1, o sea, un B1 mayor de 80 es 1, entre 50 y 80 es 2, entre 30 y 50 es 3, y menor de 30 es 4, dependiendo del valor que le da en la espirometría, sabrán dónde colocarlo. El ejemplo que les puse es el de recién. Independientemente, si ustedes tienen un factor de riesgo alto, o sea, le da la espirometría les da un B1 con la relación de la capacidad vital menos de, no sé, 48 les da, o sea, es un número 3, ¿sí? Les da 48, pero tienen un CAT menor de 10, una escala de disnea modificada de 1, y exacerbaciones ninguna, les daría estos 3 puntos en el A. Pero si ustedes tienen un punto positivo, que sería en el C, el paciente es un GOLD C, no es un GOLD A, por más que tenga estos 3 acá. ¿Está claro? Entonces, sí, entonces siempre me guío por la espirometría más por el grado de limitación al flujo aéreo. No. Yo te pongo otro ejemplo, no siempre por la espirometría. Si vos, por ejemplo, tenés una espirometría de 2, ¿no es cierto? Un GOLD 2. Tiene una limitación del flujo aéreo de un 68%, ¿no es cierto? Sería un GOLD 2, ¿estamos claros? Pero Sí. tiene una escala de disnea modificada, un CAT menor de 10, y una escala de disnea modificada de 1, o sea, estaría acá. Estas 3 cosas me dan para que esté en el A. Pero el paciente tuvo más de 2 exacerbaciones al año, es un D. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? De que cualquier factor de riesgo 1 que tenga grave, se va al más grave, no se queda en el A. Ah, ya entendí, según los riesgos de los costados. Sí. Según Ya los está. riesgos. Les pongo otro ejemplo. Si ustedes tienen una escala de disnea modificada de 2, vamos a poner que sea de 3, un CAT menor de 10, un GOL 2 y una exacerbación al año, ¿qué GOL tendría? B. Número D, porque tiene más de 2, tiene una escala de disnea modificada mayor de 2. Perdón, me pasé. Siempre el valor más alto. Siempre el valor más alto. ¿Estamos? Profe, pero si tiene una escala de Disney modificada mayor a 2, también podría ser la B, ¿o no? Perdón, les puse el mal ejemplo. Es B. Lo que le modifica a C o D es la frecuencia de las exacerbaciones, les puse mal el ejemplo, o la espirometría. Lo que les quise decir es que si el paciente tiene, por ejemplo, vamos de vuelta a otro ejemplo, escala de disnea modificada de 2, un CAT mayor de 10, una exacerbación al año y tiene un GOL 3, sí o sí va a estar en D. En cambio, si tiene un GOL 2, va a estar en B. Profe. A ver, chicos, de igual manera, no es para que se lo sepan de memoria desde ya, sino es para que entiendan el cuadro. O sea, para que entiendan cómo se evalúa el cuadro. Ustedes estudiarán en qué lugar está y qué es lo que tiene. Porque si yo, por ejemplo, les pongo un caso clínico de ejemplo, que tienen un paciente que tiene tal y tal cosa y tiene un GOL 3, un índice, un CAT menor de 10, una disnea modificada mayor de 2 y una exacerbación al año, y ustedes después me sabrán decir qué es lo que tiene el paciente. Es simplemente para que ustedes entiendan cómo se utiliza este cuadrito. ¿Lo entienden cómo se utiliza? En este caso, este ejemplo sería C, entonces. En el caso este es un D. En D. Y claro, porque yo te puse un GOL 3 y te puse una escala de disnea modificada mayor de 2, o sea que estarías en este lado. Ah, ok, mayor Ya que 2. estás acá. Sí. Ajá. ¿Sí? Profe, y si tuviera, sería lo mismo si fuera un grado de limitación al flujo aéreo 4 y la frecuencia de la exacerbación mayor a 2, también estaría en un D, ¿o no? Sí. En un D ya más rojo tirando bordeaux, ¿o no?
No, es D, no importa si es más rojo tirando a bordón, menos rojo. Claro, tirando pero a sería más fuerte, o sea, sería sí, más, tendría estaría más peor riesgo. pronóstico, sí. Claro, claro. ¿Estamos? Profe, disculpe. Si supongamos que tiene el gol en 3 o en 4 Sí. y la frecuencia de exacerbación es igual o mayor a 2, pero Sí. el CAT es menor a 10, ¿sería Sí. C o sería D? Te faltan las exacerbaciones al año. De una. Una Las exacerbación al año. exacerbaciones serían 2, perdón, La exacerbación es 2, no, ya estás en D. en D. No importa el resto de las cosas. Si vos tenés un gol 3 o 4 y más de 2 exacerbaciones al año, o una de las dos, o sea, un gol 3 con todo negativo, o más de 2 exacerbaciones al año y todo negativo, sí o sí es un D. ¿Me entendés? Perfecto. Sí, dependiendo de la escala de que tengas de disnea modificado o no. Lo que varía entre C o D, o sea, lo que varía, la gravedad es la espirometría y la frecuencia de las exacerbaciones. Y lo que varía entre el tiempo de evolución, digamos, traducido sería así, o más tranquilo, menos síntomas, es el A y C. O sea, el A y C serían síntomas agudos, el A lo más simple de todo, el C un poco más complejo, y el B y el D sería todo como más crónico, que sería el B un poco más simple y el D más difícil. Por eso su compañera recién cuando dijo que si esto tiene colores, no tiene colores porque sigue el vicio, sino que el verde es lo mejor que hay, digamos, dentro de la enfermedad, y a medida que se vaya siendo amarillo, rojo y violeta en este punto, es lo más complejo del paciente. Profe, Sí. al no presentar exacerbaciones, siempre estamos en una A. Al no presentar exacerbaciones, depende del gol. Si tenés un gol 1 o 2, iba a ser A o B. Si tenés un Listo. gol 3 o 4, va a ser un C o un D. Listo. ¿Más dudas? Bueno. Esto es lo que sale también en el gol, lo van a ver ahí. Nosotros confirmamos el diagnóstico con una espirometría cuando con la prueba broncodilatadora nos da menor de 0,7. Denme un segundo. Bueno. Perdón. Cuando tienen una prueba post-broncodilatadora, o sea, cuando ustedes tienen el diagnóstico confirmado con espirometría, con una prueba post-broncodilatadora menor de 0,7, lo que les dije recién, van a tener, dependiendo un gol 1, 2, 3 o 4, cuando es mayor de 80 la espirometría, entre 50 y 80, entre 30 y 50 y menor de 30, y van a ver las exacerbaciones al año que tiene. Dependiendo de eso, verán la escala de disnea modificada y el CAT si es menor o mayor de 10, o mayor de 2 o mayor de 10, dependiendo de dónde lo ponen en el cuadrito del gol. Un resumen de lo anterior. Bueno, la espirometría es el gol estándar, habíamos dicho, para el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y lo que nos da la relación del BSU1 con la capacidad vital menor de 0,70 post-broncodilatador. Muy importante, y en rojo hay un micrófono que está abierto, les pido que lo apague. Es muy importante la prueba post-broncodilatadora, ¿sí? Que tiene que ser sí o sí menor de 70. Recuerden ustedes que hay un 30% de los pacientes, como lo dice el último acá, de pacientes EPOC que tienen muy poco cambio en la prueba post-broncodilatadora, o que pueden presentar algún cambio. Bueno, la espirometría nos va a permitir establecer el diagnóstico, nos va a cuantificar, o sea, vamos a saber exactamente cuánto es el B1, nos va a dar el grado de severidad, nos va a evaluar la respuesta al tratamiento que tenga o no tenga, y nos va a identificar aquellos pacientes que a pesar de un tratamiento adecuado o no, están progresando en la enfermedad. Lo mismo de nuevo, este es el gol leve, moderado, grave y muy grave, puesto de otra manera, gol 1, 2, 3 y 4, el valor es exactamente el mismo. Y no nos olvidemos de estos pacientes, que estos 4 pacientes, si ustedes los miran, son pacientes EPOC. Si ustedes se fijan,
son pacientes, acá está la heterogeneidad en los pacientes EPOC, los fenotipos de EPOC, donde ustedes si se fijan, en el caso número 1, es un paciente de 59 años de edad, que se fijan ustedes, miren, tienen un BSU1 del 28%, o sea, esto sería un 4, ¿sí? Esto sería un D, o sea, ya sería un D directamente. Con una escala de disnea modificada de 2 de 4, con una PO2 arterial de 70, con un test de la caminata a los 6 minutos de 540 metros y un índice de masa corporal de 30, un BO de 4. Pero si ustedes se fijan, el segundo paciente tiene 63 años de edad, también el BSU1 es del 33%, la escala de disnea modificada es de 2 de 4, la presión de oxígeno es más baja, 57%, este camina menos, 348 metros, y tiene un índice de masa corporal de 21. Al otro paciente de 70 años, con un BSU1 de 35%, una escala de disnea modificada del 3 sobre 4, una presión de oxígeno de 66, una test de caminata de los 6 minutos de 230 metros, un índice de masa corporal de 34 con un BO de 7, y el último paciente de 72 años, con un BSU1 del 34, una escala de disnea modificada de 4 sobre 4, está al límite de la insuficiencia respiratoria, una PO2 de 60, camina 140 metros y no puede más, y fíjense en el índice de masa corporal de 24 con un BO de 9. Esto es lo que ustedes tienen que determinar, que todos los pacientes son clínicamente distintos y tienen lógicamente una escala y un tratamiento totalmente distinto también. Esto es lo que nosotros decimos fenotipos en EPOC, o sea, el fenotipo enfisematoso, el fenotipo bronquítico. Si ustedes se fijan, estos dos pacientes, este de acá, el número 3 y el número 1, son pacientes más bronquíticos, y el número 2 y el número 4 son pacientes más enfisematosos. Hay mucha evidencia, la verdad, mucha evidencia que apoya la prevención y la terapia de mantenimiento en los pacientes EPOC. Lo principal de todo es que el paciente deje de fumar. Si el paciente ustedes logran que deje de fumar, va a influenciar de una manera muy importante en la historia natural de la enfermedad. ¿Qué es la historia natural de la enfermedad? Es cuando nosotros no le hacemos absolutamente nada. Si nosotros, como salud pública, dedicáramos recursos y tiempo efectivos al hábito de fumar, tendríamos una tasa de éxito a largo plazo de hasta un 25%. Y esto nos pone muy contentos. Y aunque ustedes digan 25% es súper poco, pero es un cuarto de los pacientes. Y que hay un programa de 5 pasos para la intervención para proporcionar un marco estratégico útil para dejar de fumar. Yo se los dejé acá en una tablita para que ustedes después lo lean tranquilo, que no viene al propósito de la clase. La vacunación es muy importante en los pacientes EPOC. Nosotros debemos vacunar a los pacientes EPOC contra influenza y contra el neumococo, para reducir las enfermedades graves y la muerte en los pacientes EPOC. Como les dije, vacuna contra la influenza y vacuna contra el neumococo para todos los pacientes mayores de 65 años de edad. Está demostrado científicamente que la vacunación reduce la incidencia de neumonía en los pacientes EPOC menores de 65 años que tienen un BSU1 menos del 40%. ¿Cómo se complica un paciente EPOC? ¿Sí? ¿Cuál es la complicación, las complicaciones más importantes de estos pacientes? Si nosotros hablamos de complicaciones, tenemos que pensar que se puede complicar exacerbándose el cuadro, o sea, empeorando el cuadro ya base que tiene el paciente. Estas exacerbaciones van a tener consecuencias muy importantes en la calidad de vida de los pacientes, en la función y en los síntomas pulmonares. Por supuesto que aumenta el costo económico, son más internaciones, son más medicamentos. Por supuesto que aumenta la mortalidad, que ya se lo voy a mostrar por qué. Y por supuesto que todas estas exacerbaciones van a acelerar el deterioro de la función pulmonar. Las exacerbaciones se van a clasificar en leves cuando nosotros le hacemos un broncodilatador de acción corta y zafamos, digamos, entre comillas, moderadas
cuando, aparte de estos broncodilatadores, vamos a necesitar antibióticos o corticoides orales, y graves ya cuando el paciente necesita la hospitalización o necesita ya ir a sala de emergencias porque su grado de disnea es muy importante. Y los severos es cuando el paciente tiene una exacerbación grave con una insuficiencia respiratoria, que es cuando nosotros tenemos una presión arterial de oxígeno menor de 60, así se define insuficiencia respiratoria. O una PCO2 mayor de 50, que ya lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Cómo tratamos a los pacientes EPOC? Y va a depender, si yo hablo de un tratamiento para el paciente, aquel paciente que está estable y no tiene nada, o aquel paciente que está en un proceso de exacerbación de EPOC, o si estoy haciendo un tratamiento preventivo para aquellos pacientes que son EPOC, no tienen grandes síntomas y puedo mejorarles su calidad de vida. Y el objetivo de este tratamiento va a ser prevenir la progresión de la enfermedad. O sea, cuando yo hago un tratamiento en un paciente que no tiene sintomatología, por supuesto que lo hago para que no progrese esta enfermedad. Por supuesto que si tiene síntomas, le voy a aliviar los síntomas, voy a mejorar la tolerancia al ejercicio, por ende voy a mejorar su estado de salud, voy a, en este caso, si tiene complicaciones, prevenir y tratar las complicaciones o las exacerbaciones, y siempre haciendo todo esto reduzco la mortalidad. ¿Con qué lo hago? Con broncodilatadores, que pueden ser de acción corta o de acción larga, o pueden ser anticolinérgicos, LAMAs o combinaciones de LAMA y LABA. Los broncodilatadores son claves en el manejo de los pacientes EPOC porque es lo que controla los síntomas, disminuye las exacerbaciones agudas y aumenta la tolerancia al ejercicio. Es fácil de dar, el paciente lo puede tomar a demanda y es siempre preferible que sean de manera inhalatoria. También podemos utilizar glucocorticoides, por ejemplo, budesonide, fluticasona o hidrocortisona, que nos van a ayudar en las exacerbaciones sobre todo. Porque lo que nos ayuda a nosotros es en el momento agudo, en el proceso inflamatorio que tiene, pero no tiene una modificación a largo plazo del B1. La oxigenoterapia se la vamos a dar a los pacientes que tienen una presión arterial de oxígeno menor de 55 o entre 55 y 60 cuando tienen corazón pulmonar o policitemia. Esto aumenta la supervivencia, aumenta la capacidad de ejercicio, mejora el intelecto y mejora la hemodinamia. Rehabilitación extremadamente importante. La rehabilitación reduce los síntomas, mejora la calidad de vida y la tolerancia al ejercicio. Y en algunos casos no nos va a alcanzar con el tratamiento médico, por lo cual vamos a tener que hacer tratamiento quirúrgico con una bullectomía, o una reducción volumétrica o trasplante pulmonar, en el caso de la insuficiencia respiratoria, con diferentes tipos de tratamientos que pueden ser cirugías que aumenten la elastancia o mejoren la función diafragmática, o inclusive con el trasplante pulmonar, que va a ser lo único que le va a mejorar la sobrevida global a los pacientes, aumentando su capacidad funcional y, por supuesto, mejorando su calidad de vida. Hay fármacos como, por ejemplo, la teofilina o el roflumilast, que están en desarrollo y que han mejorado el tratamiento de los pacientes EPOC. Entonces, si nosotros dijimos que, dependiendo del gol, íbamos a determinar qué tipo en dónde ubicábamos al paciente, también podemos identificar a estos pacientes y ver qué tratamiento le vamos a dar dependiendo en qué lugar estén. Esto no es tan taxativo, pero nos ayuda mucho. Recuerden ustedes, gol 1, 2, 3 o 4, es lo mismo cuadrito que vimos en colores recién, escala de disnea modificada de 0 o 1, o menor de 10, o mayor de 2 y 10, y menos de 2 exacerbaciones o más de 2 exacerbaciones al año. Fíjense, el grupo número A son pacientes que tienen bajo riesgo y pocos síntomas. El grupo número B son pacientes que tienen bajo riesgo, pero los síntomas están aumentados. ¿Por qué? Porque tengo mayor de 2 en la escala de disnea modificada y mayor de 10 en el CAT. Los grupos C son pacientes de alto riesgo, pero que no tienen muchos síntomas.
Y por supuesto el grupo D, como habíamos hablado, es pacientes de alto riesgo y muchos síntomas. Por ende, para el grupo A voy a utilizar SABA o SAMAS, o sea, voy a utilizar medicamentos de acción corta. En cambio, para el grupo B voy a utilizar LABAs o LAMAs que tienen acción prolongada. Para el grupo C voy a utilizar los glucocorticoides orales junto con los LAMA o los LAMA, o ya independientemente sea grupo esté dentro de poco riesgo, utilizo ya combinaciones de glucocorticoides orales junto con sistémicos, junto con acciones, con antagonistas de acción corta o antimuscarínicos de acción prolongada. Y el grupo D, por supuesto que voy a utilizar corticoides, pero en este caso también la mayoría de las veces con algo agudo para la exacerbación que tiene el paciente o con algo que sea de uso crónico, como por ejemplo los LAMAs. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué es una exacerbación? Una exacerbación es un evento agudo que va a tener, por supuesto, un empeoramiento de los síntomas respiratorios y que van a depender o tiene que haber una variabilidad diaria que tiene que ser lo suficientemente importante para que uno tenga un cambio en el tratamiento. Y por supuesto que para decir que un paciente tiene una exacerbación de su EPOC, tiene que hacer una historia clínica de nuevo. Si el paciente, nos tenemos que dar cuenta que su disnea empeoró, nos tenemos que dar cuenta de que el paciente tiene síntomas actuales progresados con respecto a lo que tenía antes, va a tener un deterioro en estado de salud, va a tener limitaciones nuevas, y por supuesto que el tratamiento que tiene no va a ser totalmente eficaz. En cuanto a la severidad de esta exacerbación, vamos a ver si el paciente necesita o no el uso de músculos accesorios, vamos a ver cómo está su mecánica ventilatoria, vamos a ver si no tiene cianosis, si no hay inestabilidad hemodinámica, si no está agregado una insuficiencia cardíaca y sobre todo el tema del sensorio, a ver cómo está su estado intelectual. Y por supuesto que ante una exacerbación nosotros debemos de pedir estudios extras de nuevo, por más que ya tengamos, como por ejemplo oximetría, placa, electro, rutina de laboratorios y gases en sangre arterial. Las exacerbaciones leves, como yo les dije a ustedes, que se clasifican en leve, moderada, grave y muy grave, requieren generalmente el uso de algún broncodilatador de acción corta, ¿sí? Y el tratamiento generalmente es ambulatorio. En cambio, la exacerbación moderada, ya vamos a necesitar de corticoides y antibióticos. En el grave, aparte de los corticoides y de los antibióticos, que pueden ser orales o endovenosos, se va a quedar internado el paciente sí o sí durante un tiempo. Y por supuesto el muy grave es el complicado de todo, en donde vamos a ver si aparte de quedarse internado, no va a tener que ir a una terapia intensiva y utilizar tratamiento con ventilación mecánica o ventilación no invasiva. Fíjense en que es muy importante el impacto en la calidad de vida que tienen los pacientes en las exacerbaciones de EPOC, porque cada exacerbación de un paciente que tiene EPOC empeora su calidad de vida, porque empeora la obstrucción respiratoria, porque hay hiperinsuflación y estática y dinámica, porque hay disminución de la capacidad inspiratoria y porque hay alteración de la ventilación-perfusión. Esto hace de que haya una reducción de la capacidad del ejercicio y un deterioro en la calidad de vida, aumentando el riesgo de las comorbilidades, aumentando el riesgo o el mayor número de hospitalizaciones y muertes, inclusive aumenta el riesgo de mortalidad por infarto agudo de miocardio. Y esto es lo mismo en un cuadro viejo también que utilizo hace mucho porque evalúa en este caso cómo es el impacto de estas exacerbaciones en el tiempo de los pacientes. Fíjense en que al principio el paciente, cuando nosotros los diagnosticamos de EPOC, las exacerbaciones aceleran la declinación del BSU-1, o sea, se ven de manera más acelerada. La tolerancia al ejercicio disminuye y esto hace que nosotros tengamos mayor utilizaciones de recursos
y de costos directos. Si nosotros no ponemos una exacerbación, sino que ponemos otra exacerbación y a su vez que ponemos otra, el paciente empieza a deteriorar su calidad de vida, aumentando la mortalidad y las hospitalizaciones de los mismos. Nosotros tenemos que saber manejar estas exacerbaciones que tienen los pacientes y básicamente se utilizan los mismos tratamientos, que le voy a dejar al último todo el tratamiento que sale, que no lo vamos a repasar tanto, de los pacientes EPOC. Por supuesto, aumentaremos las dosis de los broncodilatadores de acción corta, veremos si hace falta o no poner antibióticos, por ejemplo, si el paciente viene con fiebre o con cambios de coloración de la expectoración, podemos agregar antibióticos, veremos si hace falta o no agregar corticoides, y lo evaluaremos siempre en el tiempo los pacientes. Si el paciente se deteriora, nosotros veremos si se interna en sala común o en unidad de terapia intensiva. Si es en sala común, es porque el paciente, digamos, lo podemos manejar en esa sala común y veremos qué tratamiento le haremos. Ahora, si es en UTI, es aquel paciente que evidentemente empeora su estado y sobre todo son aquellos pacientes que tienen alteraciones del estado de conciencia y van a necesitar la necesitar de ventilación invasiva para el tratamiento, que puede ser la ventilación de tipo BNI, esta ventilación no invasiva es esta máscara de aviador que les ponen a los pacientes, o directamente pacientes con ventilación mecánica. Cuando hablamos de tratamiento de los EPOC, de los pacientes EPOC, vemos que lo podemos hacer con broncodilatadores, con corticoides, antibióticos, oxígeno, soporte ventilatorio y otras que vamos a ver. Los corticoides pueden ser, como les dije recién, de acción corta, ¿sí? Como son el salbutamol, que más se utiliza, los ABAs, los anticolinérgicos o las metilxantinas. Pero también pueden ser de acción larga. Los corticoides pueden ser inhalatorios o sistémicos, esto ustedes lo saben, siempre no dar más de 7-10 días de tratamiento con corticoides, simplemente porque empeora y de manera muy importante la tolerancia la tolerancia y tienen muchos efectos colaterales los corticoides. Antibióticos, cuando nosotros sospechamos sobre todo de infecciones o cuando aumenta el moco, la coloración, como le dije recién. Oxígeno controlado, dependiendo si necesita BNI o ventilación invasiva, o sea, ventilación no invasiva o directamente el respirador. Y otras como fluidoterapia, kinesioterapia, muy importante, y el uso de mucolíticos. Lo mismo que resumido que les dije recién en el cuadrito, fíjense, dependiendo del grupo A, B, C o D, lo que vamos a utilizar, anticolinérgicos de acción corta o beta-2 agonistas de acción corta, que estos son los SAMA y los LAVA, los anticolinérgicos de acción prolongada o los agonistas beta-2 de acción prolongadas, en el C los corticoides más los agonistas beta-2 de acción prolongada o los anticolinérgicos de acción prolongada, y en el D los corticoides más los beta-2 de acción prolongada o los anticolinérgicos de acción prolongada. Cuando nosotros hacemos tratamiento para pacientes EPOC, lo utilizamos ¿para qué? Sobre todo para que el paciente no tenga síntomas. El paciente no tenga síntomas de nada. Y en base a eso, reducimos los síntomas de los pacientes, mejoramos o reducimos la frecuencia y la gravedad de las exacerbaciones y la tolerancia al ejercicio. Pero fíjense en lo que les puse acá. No hay ningún ensayo clínico con ningún medicamento que nosotros les demos a los pacientes EPOC que modifique a largo plazo la función pulmonar. O sea, nosotros estamos tapando huecos. ¿Tiene síntoma el paciente? Le hacemos. ¿No tiene síntoma el paciente? No le hacemos absolutamente nada. La toxicidad siempre está relacionada con las dosis. ¿Qué les quiero decir con esto? De que ustedes sí o sí necesitan de evaluar de que muchas veces es necesario no dar un medicamento, un solo medicamento, por ejemplo, salbutamol a dosis alta. ¿Por qué? Porque voy a tener mayores toxicidad por el salbutamol a dosis alta. En cambio, si puedo dar salbutamol y puedo agregarle algún anticolinérgico, sería lo ideal. Porque yo puedo utilizar 1, 2 o 3 medicamentos a dosis bajas en donde la toxicidad va a ser menor. Porque cuando uno da un tratamiento, cualquiera fuera, a dosis alta, es donde mayormente se ven
los eventos adversos de estos fármacos, o de cualquier fármaco. Generalmente no está recomendado el uso de broncodilatadores de acción corta de forma regular. Yo no voy a dar una clase de farmacología y simplemente les dejo acá lo que les digo siempre en todas las clases en cuanto al tratamiento. En cuanto al tratamiento, nosotros podemos utilizar broncodilatadores que pueden ser beta-2 agonistas, que se los dejo acá para que ustedes después lo vean. Se utilizan el formoterol o el salmeterol, que son los más comúnmente utilizados. También puede ser el indacaterol, que acá no se conoce, no se consigue mucho, o otros fármacos, otros fármacos un poco más nuevos, pero que el costo también de estos fármacos son bastante importantes. Como efecto adverso, los beta-agonistas, sobre todo taquicardia y temblor, que se ven cuando aumentamos las dosis. Los antimuscarínicos, también les dejo acá qué hacen exactamente y de qué manera se utilizan o cómo funcionan, que son los famosos AMAs, es el hipratropio y el oxiotropio. El hipratropio es el que más comúnmente se conoce y es el que nosotros frecuentemente utilizamos. Y fíjense en que dentro de los efectos adversos, la mayoría de los pacientes se quejan de sequedad de la boca. Después podemos utilizar metilsantinas, que en este caso es la teofilina, la mayormente conocida o la más conocida, que siempre la toxicidad está relacionada con la dosis, lo cual es un problema bastante importante. Esta es la tabla en donde, del GOL, donde ustedes encuentran los diferentes anticolinérgicos, beta-agonistas y combinaciones que están actualmente recomendadas en estos pacientes. También combinaciones de anticolinérgicos de acción prolongada o acción corta, metilsantinas y otras combinaciones. Y como les dije al último, los inhibidores de la 4-fosfodiesterasa, como es el Roflumilast, que es uno de los medicamentos que salió al último y que se utiliza en este tipo de pacientes. Esto que les dejo acá es la evidencia que tienen ustedes en los pacientes que utilizan broncodilatadores en EPOC estables, ¿sí? Después lo leen tranquilo a estos. Hay otros agentes, como agentes antiinflamatorios, que se utilizan y que hasta la fecha, como les dije recién, no hay fármacos que modifiquen la historia natural de los pacientes EPOC, pero que nosotros utilizamos antiinflamatorios de manera constante y utilizamos antiinflamatorios de una manera arbitraria y muchas veces desordenada. Los corticoides son muy buenos porque nos ayudan en las crisis, sobre todo, y aparte de ayudarnos en las crisis en los tratamientos, nos sacan, o sea, mejoran sintomatológicamente de manera rápida los pacientes. El problema es que muchas veces los corticoides inhalados tienen digamos, alteraciones en el estado de salud a largo plazo que modifican la calidad de vida de los pacientes. Y esto, digamos, dentro de los efectos adversos, de los pocos ensayos controlados que hay, porque la verdad que no son tantos, hay una mayor prevalencia de candidiasis oral, voz ronca y moretones en la piel, aparte de infecciones respiratorias. Estos son el cuadro que sale también en las guías del GOL de los antiinflamatorios, de la terapia antiinflamatoria en los pacientes con EPOC estables, los glucocorticoides inhalados, orales, los inhibidores de la fosfodiesterasa, antibióticos, mucolíticos y otros agentes inflamatorios con los distintos niveles de evidencia. Hay un tratamiento bastante característico que se llama tratamiento triple inhalado, que es el tratamiento que se utiliza con LAMAs, LABA y corticoides, y que uno lo puede dar en varios enfoques. Está claro que la adición de un LAMA o de un LABA a los corticoides mejora la función del pulmón en los pacientes que tienen exacerbación, pero no hay ningún estudio aleatorizado, controlado, que
muestre beneficio de los pacientes al agregar los glucocorticoides a los SABA o LAMA en las exacerbaciones de los pacientes EPOC. Por ende, se necesitarían más pruebas para saber si realmente este tratamiento triple inhalado es mejor. Bueno, les dejo lo mismo, los glucocorticoides orales, ustedes saben que son excelentes. Les repito lo mismo que les dije en la clase pasada. Nosotros los médicos deberíamos de tener una remera que diga yo amo los corticoides, porque realmente es un tratamiento que nos ayuda mucho a todos los médicos y que nos va a sacar del periodo agudo de estos pacientes. Pero tienen muchos efectos secundarios, incluido miopatía esteroide, que es raro de ver, pero en estos pacientes donde son pacientes de edad media que utilizan corticoides durante años, se ven muchos efectos adversos en el tiempo de estos pacientes se ven muchos efectos adversos en el tiempo de estos pacientes que son los que, como por ejemplo, hiperglucemia, osteoporosis, inclusive diabetes, etc. Los corticoides también contribuyen a debilidad muscular e insuficiencia respiratoria, y está claro, como le dije recién, de que los corticoides no tienen un rol importante en los pacientes, digamos, EPOC de manera estable, porque, repito lo que les dije recién, no hay ningún tratamiento que a la fecha mejore la capacidad funcional pulmonar de los pacientes. Los inhibidores de la fosfodiesterasa son los últimos que les dije yo, que son los más nuevos de todos, y la verdad que se vio que son muy buenos en el tratamiento de las exacerbaciones moderadas a severas, en los pacientes con bronquitis sobre todo, no tanto en los enfisematosas. Tienen varios efectos colaterales, como es las náuseas, la disminución del apetito, la pérdida de peso, dolor abdominal, diarrea, alteración del sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay algunos datos que en realidad nosotros los utilizamos mucho, los antibióticos, en las exacerbaciones. Les dije cuando hay fiebre sobre todo, y cuando hay cambios en el color de la expectoración o en la cantidad de la expectoración. La mayoría de los antibióticos que se utilizan son los macrólidos, y utilizamos mucolíticos, la N-acetilcisteína, que es el famoso ACMUC, que se utilizan en las crisis para fluidificar las secreciones, o sea, las ponen más blandas a las secreciones, más líquidas, perdón, a las secreciones, y de esa manera los podemos eliminar a estas secreciones. Entonces, el goal de tratamiento en época estable, siempre reducir los síntomas, aumentar la tolerancia al ejercicio y mejorar el estado de salud, todo esto reduciendo los síntomas y previniendo la progresión, previniendo las exacerbaciones y reduciendo la mortalidad. Esto también es el cuadro del libro, de la guía de EPOC, en donde determinan, está claramente determinado, la combinación de tratamientos. Cuando hacemos oxígeno suplementario, el cuadrito del libro de lo que recién les dije, lo mismo que les dije, con tener una PO2 menor de 55 o entre 55 y 60, pero tenemos fallo de bomba o tenemos policitemia, deberemos prescribir oxígeno a aquellos pacientes para que tengan una saturación mayor de 90, y de esa manera hacerlo durante 60 a 90 días y evaluar a ver si necesita seguir con oxígeno o no. Y recuerden esto, que el tabaco es la principal causa de muerte en el mundo y es uno de los productos de consumo que mata a un tercio o más de la mitad de los consumidores y acorta la vida en un promedio de 15 años. ¿Sí? O sea que es muy importante que evalúen ustedes, los pacientes, dejen de fumar. Yo acá al último de la clase les dejé unos tips, y esto se los paso y lo verán ustedes en la reproducción, de un resumen que así salen en las guías de Gold, con un repaso puntualmente de todo lo que nosotros estuvimos hablando. Así que eso lo van a poder ver ustedes más tranquilos al final. Aparece el Machado. El micrófono, chicos. Bueno. Para de compartir, puse ya. Sí.
Chicos, preguntas. Yo tengo una pregunta, profe, ¿vio cuando empezó a describir cómo era la profesora que tenía bronquitis y cómo era el enfisematoso? Dijo que uno Sí. era delgado y el otro gordito, entre comillas. ¿Cómo era la diferencia, perdón? Eso es semiología básica, ¿no? Como un paciente bronquítico, un paciente... Es más, saqué la diapositiva el año pasado, la había puesto y la saqué para hacerlo más corto a todo. El enfisematoso suele ser flaco, alto, o sea, delgado porque está más consumido. El cambio el bronquítico es más petizo generalmente, de aspecto pletórico. Profe, Gracias. Sí, puede ser que eso lo hayamos visto como Blue Blatter y Pink Bluffer, algo sí, así, soplador sí, es lo rosado y... mismo. Soplador rosado y soplador azul, es lo mismo. Claro. Eso lo vieron en semio el año pasado usted. Sí, sí. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el rosado y cuál es el azul? El rosado y el azul, ¿qué te parece a vos? A ver. ¿El rosado va a ser enfisematoso? El rosado, ¿te parece? ¿Cómo es el rosado y cómo es el azul? A ver, repasemos. Es que justamente le iba a hacer esa pregunta porque lo marqué acá. El Bueno, rosado es el efisematoso. eso es tarea para la casa. Porque si te lo Gracias, digo, lo Joaquín. vas a olvidar. Gracias. Tu compañero fue más bueno que yo. Sigamos. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, hay ciertas cosas básicas. Es lo que yo le dije a mis alumnos del práctico. Uno cuando toma examen, una cosa pregunta cosas básicas, no pregunta cosas que ustedes no deberían saber. A mí no me interesa que ustedes sepan, si bien yo les pongo mucha epidemiología, como para que ustedes se ubiquen y una serie de cosas, a mí no me interesa que ustedes sepan quién, si es más frecuente en blanco o en negro, o lo que sea. Es importante, pero no tanto. Y tampoco me interesa la letra chica del libro. Lo que sí me interesa es que ustedes sepan que van a sospechar en un paciente de EPOC que tenga disnea y tos y que fume. ¿Me entiende? Ahora, si yo les pregunto, les pongo un caso clínico, paciente de disnea, tos y que fuma y no me lo ponen dentro del estudio diferencial, por supuesto que yo le voy a decir nos vemos en la próxima mesa. ¿Sí? O sea, hay ciertas cosas que son básicas, extremadamente básicas. ¿Sí? Entonces, si yo le pregunto cómo se presenta clínicamente un paciente bronquítico o enfisematoso, ustedes lo tienen que saber del año pasado. ¿Sí? O sea, esto es básico. No o sea, estudien lo grande, estudien lo que realmente es importante al caso, no otra cosa. ¿Sí? No se pongan con la letra chica del libro y aprendan mucha medicina interna. O sea, yo les tengo que decir puntualmente esto y les repito, por ahí acá ante los 125 que somos, les da vergüenza preguntar algo o lo que sea, aprovechen los prácticos que son menos para preguntar lo que quieran, ¿sí? Pero aprovechen, saquen el jugo a todos, porque los que van a perder el año son ustedes, ¿sí? Son puntualmente ustedes. Si bien uno tiene más consideración, porque ustedes no vieron ningún paciente, ni tocaron ningún paciente, yo voy a tener consideración en la parte práctica, pero no voy a tener consideración en la parte teórica. ¿Sí? Ustedes van a tratar gente. Es lo mismo que les digo siempre, y probablemente alguna de esa gente, alguno, pueda tratar a alguno de mis hijos. Así que ahí yo ya me pongo de una manera distinta. Entonces, es lo mismo que les puede pasar a ustedes cuando ven algún familiar o algo por el estilo. Tienen que saber las cosas básicas. Todos fuimos estudiantes, pero tienen que saber las cosas básicas. Yo sigo siendo estudiante, ¿no? Sigo estudiando todos los días. ¿Está claro? ¿La puesta al día? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. ¿Alguna duda sobre POC? ¿Podemos ver dengue entonces? ¿Quién empezaba? ¿Quién va a compartir pantalla si la hago como anfitrión? Profe, yo voy a compartir. ¿Quién? ¿Camila? Sí. Bien. Ser coanfitrión. Ahí está. Ahí está. A ver. Bueno, yo voy a silenciar mi micrófono, así ustedes hablan tranquila, tienen 20 minutos, no se demoren más que eso. ¿Sí? Bueno. Bueno, profe, nosotros vamos a hablar sobre dengue.
El dengue es una enfermedad febril infecciosa de etiología viral, sistémica y dinámica. Se puede presentar en forma sintomática como asintomática y va desde la forma sintomática, puede ir de la forma no grave a la grave. Está causada por un virus que se transmite a través del mosquito hembra del género Aedes, y las especies que pueden transmitirla son las especies Aegyptis y en menor medida la Arbopictus. El virus tiene un periodo de incubación extrínseca, es decir, desde que el virus llega a las glándulas salivales del mosquito, y este puede ya ser el vector de la enfermedad, que va desde los 7 a 14 días, y el periodo de incubación intrínseco va a ser el hombre, y va a ir de los 4 días a 12 días de incubación. Las personas infectadas son los principales... Son los principales... me trabé. Tranquilo, Bueno. tranquilo. Voy a pasar con otra parte. El dengue es de mayor importancia para la salud pública, ya que tiene características climatológicas, económicas y sociales, y de hábitos domésticos, ya que es en el hábito doméstico donde se produce la mayor parte de las infecciones. Por ejemplo, cuando hay acúmulo de agua en recipientes, cuando hay una mala forma de higiene en las personas, y desmalezar patios, jardines, bueno, como muestra la foto acá, que lo saqué justamente de La Rioja. Un poquito acá. El virus viene de la familia Flaviviridae y es un arbovirus, es decir, que se transmite por artrópodos, y tiene 4 serotipos. El serotipo DEM1, DEM2, DEM3 y DEM4. Si bien en la teoría las personas pueden ser infectadas por los 4 serotipos, hasta el momento se han identificado solo que una persona fue picada por los 3 serotipos. ¿Y eso tiene alguna implicancia en algo de que lo piquen 3 serotipos? Sí, porque la inmunidad que adquiere la persona es una inmunidad serotípica, es decir, que está inmunizado contra un solo serotipo que lo pica y no contra los otros. Entonces, cada vez que lo va picando, a la persona se le hace más grave el cuadro y puede generar el cuadro hemorrágico. O sea que no hay uno hemorrágico, puede ser o sea, el hemorrágico se produce, lo que vos me estás diciendo, el hemorrágico se produce porque porque lo pican 2 o más serotipos. No, puede producirlo un solo serotipo. Ah. La forma grave no está definida en los serotipos. No es que un serotipo es más grave que el otro, que uno puede causar. Se ha identificado de que el 2 y el 3 son los que producen más dengue graves y mayor cantidad de muerte, pero por ejemplo, justo iba a hablar el caso de epidemiología de Argentina, del 2009, donde se identificaron 25.000 casos. Por ejemplo, el serotipo más grave fue el 1, entonces no tiene nada que ver el serotipo con la gravedad que produzca, la gravedad de los síntomas. Bien. Bueno, acá en la parte epidemiológica es muy importante, ya que tiene un factor climático y es el vector
Se reproduce más en las épocas cálidas. En Argentina eso es desde noviembre a mayo. Y voy a hablar un poquito de la fisiopatología, que es que cuando el virus entra en la piel, la primera célula diana se encuentra en la epidermis, que es la dendrítica, y si el virus pasa a la sangre, lo que van a ser los presentadores son los monocitos a los linfocitos, y estos van a generar citoquinas que van a producir un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, y esto producirá a su vez extravasación del plasma, van a salir agua y proteínas al espacio extravascular, lo que va a producir hemoconcentración, y a veces puede producir el shock hipovolémico. Después también es importante decir que las personas que van a presentar viremia un día antes o hasta 5 o 6 días después que se presentan con fiebre, y es allí donde el mosquito va a picar y va a poder infectar después del periodo de incubación extrínseca, va a poder infectar para toda la vida. Y también es importante decir acá que la enfermedad no se transmite de persona a persona, ni por objetos, ni vía sexual, ni respiratoria, pero sí se dieron casos en los cuales hubo contagio por transfusión y por madres embarazadas al feto. Bueno, y eso es. Intenté hacerlo más corto, profe. Acá largo yo. Bueno, como dijo Cami antes, en la clasificación del dengue vamos a poder dividirlo en 2 grupos, que va a ser un grupo de dengue no grave y el otro en dengue grave. Dentro del grupo del dengue no grave vamos a tener los grupos A y B, donde el grupo A, va a significar que no tenemos presentes signos de alarma, que ya los vamos a ver en un ratito, y el grupo B va a ser con signos de alarma, pero no llega a ser el dengue grave, que es este grupo C que vemos a la derecha, donde tenemos una signo-sintomatología mucho más extensa y grave, que es derrame pleural, un hematocrito elevado, hemorragias graves, afección orgánica grave, vamos a tener una falla hepática en algún punto, de ahí insuficiencia respiratoria, estado de choque, distensión y dolor abdominal, cianosis, y justo me tapa acá un cartel, Cami. Ahí está, taquicardia y hipotensión arterial. Hay varios de estos signos o síntomas que están relacionados con lo que es la fuga plasmática, que es justamente una etapa grave del dengue, que más adelante lo vamos a describir. A ver, ahí va. Volvemos a ver qué es el dengue, donde podemos decir que es una enfermedad febril, infecciosa y de etiología viral y sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo principal que vamos a tener como síntoma del dengue va a ser un cuadro febril, infecciosa por la forma de transmisión, y sistémica, ya que va a abarcar a varios sistemas del organismo, no solamente a uno. Esta enfermedad va a contar de 4 fases, que van a ser la incubación, la fase febril, fase crítica o de fuga plasmática que dijimos antes, y recuperación. La incubación, o sea, lo que demora la enfermedad en instalarse en el organismo, van a ser de 3 a 10 días posteriores a la picadura del mosquito, donde van a aparecer los primeros signos y síntomas. Ahí es donde vamos a poder diferenciar en qué grupo lo vamos a catalogar a este dengue, si es en grupo A, B o C. De ahí vamos a tener la fase febril, que va a ser
de 2 a 7 días, o sea, a partir de los primeros síntomas, o sea, ya no es desde la picadura del mosquito, sino cuando aparecen los síntomas, de ahí segundo a séptimo día. Después viene la fase crítica o de fuga plasmática, que es entre el tercer y el séptimo día de inicio de la fiebre, y la recuperación, que es la reabsorción de líquidos, que se va a presentar entre el séptimo y el 10º día. Como dice acá abajo, bueno, los síntomas se van a presentar por lo general entre 4 y 7 días después de la picadura de un mosquito infectado, que es lo que decíamos en la incubación. Vamos a ver, bueno, la fase febril, que era la segunda fase que mencionamos antes, donde los pacientes van a desarrollar, bueno, fiebre alta y repentina, enrojecimiento facial, como ven en la foto, eritema, náuseas, vómitos, diarrea, dolor corporal generalizado, mialgias, artralgias, cefaleas, dolor retroocular, que es uno de los más característicos de esta etapa, y muy poco frecuente va a ser lo que es petequia y equimosis. Después tenemos que los pacientes que mejoran después del descenso de la fiebre van a ser considerados pacientes con dengue no grave, o sea, sin signos de alarma, sería en el grupo A. Bueno, acá tenemos una lista de manifestaciones menos frecuentes, que no hace falta que las lea, creo, pero están ahí por si les sirve. Y tenemos la fase crítica. La fase crítica es la siguiente, o sea, al disminuir la fiebre, vieron que nosotros decimos que cuando disminuye la fiebre y el paciente mejora, todo bien, o sea, como que el paciente va a ser considerado un paciente con dengue no grave de grupo A, o sea, sin signos de alarma. Pero si al disminuir la fiebre el paciente empeora, es por esta razón, porque aumenta la permeabilidad capilar, o sea que se va a poder producir lo que es la extravasación, disminuye el recuento de plaquetas, por lo que la sangre se va a licuar, va a ser mucho más fluida, por así decirlo, y a la vez aumenta el hematocrito. Entonces vamos a tener todos los cuerpos celulares que significan el hematocrito van a aumentar osmóticamente la volemia hacia fuera del vaso, por lo cual vamos a tener la fase de fuga plasmática, que para ser considerada grave, tiene que durar de 24 a 48 horas. Y esto, acuérdense, bueno, que se presentaba del tercer al séptimo día de la enfermedad. Bueno, esta fase de fuga plasmática nos va a dar como resultado lo que se conoce como dengue grave, síndrome de choque por dengue o fiebre hemorrágica del dengue. Acá tenemos el mismo cartel de la diapo anterior, nada más que dice que los pacientes que van a empeorar con el descenso de la fiebre presentan signos de alarma y son considerados casos graves de dengue. Y a la derecha abajo tenemos un cuadrito donde habla de los criterios para considerar dengue grave. Para que un paciente tenga dengue grave, vamos a decir que tiene uno o más de estos criterios, que van a ser el shock hipovolémico por fuga de plasma, que es el que dijimos recién, distrés respiratorio por acumulación de líquidos, sangrado grave o daño orgánico importante. Después tenemos, factores de riesgo, o sea, ¿por qué nosotros podríamos tener una predisposición más allá de que nos toque, no sé, que nos pique 2 serotipos, por ejemplo, que es lo que decía antes Cami? Más allá de eso, uno tiene una predisposición a padecer o no un caso de dengue grave. Para que nosotros tengamos mayores probabilidades, vamos a tener como factor de riesgo antecedentes de una infección previa, o sea, de haber tenido dengue antes, presencia de una enfermedad de base, como por ejemplo diabetes, los embarazos, como decía Cami, tratamientos con anticoagulantes o corticoides, obesidad,
edades extremas, ya sean bebés recién nacidos o adultos mayores. También lo predispone la genética del huésped, la cocirculación de serotipos, por si ahí te puede, o sea, si te puede picar un serotipo seguido de otro, ahí sí puede generar un dengue grave. Y ser infectado por un serotipo con alto nivel de virulencia, que eso, bueno, pasa lo mismo que en el COVID. Y bueno, y por último tenemos la etapa de recuperación, donde tenemos una mejoría del estado en general, vamos a recuperar el apetito, va a mejorar todo el sistema gastrointestinal, disminuyen sangrados y derrames, estabilizamos el estado hemodinámico, que sería, bueno, la hipopruremia es lo mismo, y aumentamos la diuresis. Eso llevaría al paciente a recuperarse. Bueno, profe, yo le voy a hablar del diagnóstico y del tratamiento. Con respecto al diagnóstico, es muy importante llegar a este diagnóstico por dos motivos. El primero, obviamente, para confirmar el dengue, pero el segundo es para realizar un diagnóstico diferencial con dos enfermedades que son bastante parecidas, que son la Zika y la chikungunya. Entonces, al diagnóstico, básicamente tenemos que hacer un diagnóstico relacionando tres tipos de diagnóstico. El diagnóstico clínico, en base a la signo-sintomatología que presenta el paciente, con toda la clínica que mencionó antes Cami. Después hacemos el diagnóstico epidemiológico, que básicamente se basa en que nosotros debemos saber el nicho epidemiológico de donde proviene el paciente. Por ejemplo, acá en La Rioja ya sabemos que hay una endemia de dengue, entonces si, por ejemplo, llega un paciente y tiene la clínica compatible con dengue y encima viene es de acá de La Rioja, que es característico el dengue, y ya podemos decir que tiene un dengue probable. La única forma de realizar el diagnóstico confirmatorio es a partir del diagnóstico microbiológico, en el cual lo tenemos que dividir en dos grupos, de acuerdo a los días de evolución que tenga el paciente. Si el paciente tiene menos de 5 días de evolución, tenemos que hacer un diagnóstico directo, en donde primero solicitamos la búsqueda de un antígeno específico del dengue, que es el antígeno S1. Si da positivo, esto es dengue presuntivo, y lo confirmamos con una PCR. En el caso de que el paciente tenga más de 5 días de evolución, ya tenemos que hacer un diagnóstico indirecto, en donde primero vamos a solicitar la búsqueda de inmunoglobulina M específica. Si da positivo es dengue presuntivo, y para confirmarlo hay una prueba específica para dengue, que es la prueba de neutralización. Pásame, Cam, por favor. Bueno, con respecto al tratamiento, antes de instaurar un tratamiento, de acuerdo a la clínica y a la signo-sintomatología que presente el paciente y a los criterios que dijo Cami anteriormente, tenemos que saber dónde lo vamos a tratar el paciente. En el caso de que sea un paciente que tenga dengue sin signos de alarma ni comorbilidades, va a ser un paciente con tratamiento ambulatorio. Si tenemos un paciente con dengue con comorbilidades, debemos hacer un seguimiento estricto ambulatorio o una internación en sala general. En un paciente con dengue con signos de alarma, internación en sala general, y en un dengue grave, en un paciente con dengue grave, realizamos el tratamiento en UTI. Pásame el cambio, por favor. Bueno, ¿cómo es el tratamiento en pacientes con dengue sin signos de alarma y sin comorbilidades? Primero le debemos indicar que el paciente haga reposo y aislamiento de mosquitos. Debemos también, debe tener una adecuada ingesta de líquidos. Puede usar, el único antiinflamatorio que puede usar es el paracetamol para disminuir la fiebre y los dolores musculares en dosis de 500 miligramos cada 6 horas aproximadamente. Y es el único antiinflamatorio o AINES que puede consumir el paciente, que puede tomar el paciente, porque el resto producen inhibición de la agregación plaquetaria. Y obviamente realizar un seguimiento al paciente con control diario y evaluar 48 horas posteriores al finalizar la fiebre. ¿Cómo es el tratamiento en los pacientes con dengue sin signos de alarma, pero con condiciones o comorbilidades preexistentes? Primero debemos hidratarlo por vía oral al paciente. Si el paciente no tolera la vía oral, voy a iniciar una terapia por vía intravenosa con cristaloides, que puede ser solución fisiológica o Ringer lactato, en adultos en concentraciones de 2 o 3 mililitros por kilogramo de peso. Aislamiento de los mosquitos. Debo realizar un control clínico específico. Esto hace referencia a que también debo llevar el control de la comorbilidad que presenta el paciente.
Y también puedo instaurar un tratamiento asintomático, como por ejemplo el paracetamol. Y también seguimiento de un balance hídrico y un hemograma diario. ¿Cómo es el tratamiento en los pacientes con dengue y sin signos de alarma y sin criterios, con signos de alarma, perdón, y sin criterios para dengue grave? O sea, todavía no es un paciente con dengue grave. Lo primero que voy a hacer es realizar un hematocrito antes de instaurar el tratamiento. ¿Qué hago después? Mucho porque quedan 2 minutos. Bueno. ¿Cómo, profe? Te pregunto si queda mucho porque quedan 2 minutos. No, son 2 diapos, quedan 2 diapos nomás. Entonces, primero lo que hacemos es hematocrito antes de instaurar el tratamiento, después administrar solución fisiológica o Ringer lactato en concentraciones más altas, como 10 miligramos por kilogramo de peso por hora, y después voy a repetir el hematocrito. A partir de acá voy a ver qué criterios puedo llegar a tener. Si los signos persisten, o sea, si los signos de alarma persisten, voy a repetir 1 o 2 veces más el tratamiento. Si hay mejorías y el hematocrito baja, voy a reducir parcialmente el goteo. Si los signos empeoran, lo considero ya y lo trato como dengue grave. Y si hay una disminución brusca del hematocrito, voy a pensar que el paciente sufre una hemorragia. Y por último, el tratamiento de los pacientes con dengue y signos de alarma con criterios para dengue grave. ¿Cómo voy a hacer? Primero, realizo un hematocrito. Segundo, solución fisiológica o Ringer lactato, pero en concentraciones más elevadas aún, 20 miligramos por kilogramo de peso. Si el paciente mejora, voy disminuyendo parcialmente el goteo. De 20 paso a 10, de 10 a 5, etc. Si el paciente no mejora y el hematocrito sigue alto, voy a aumentar las concentraciones y voy a mantenerme en concentraciones de 20 miligramos por kilogramo de peso. Y si no mejora, ya tengo que usar o drogas vasoactivas, o realizo transfusión de sangre, o tratamiento de la hemorragia según el criterio clínico del médico. Y eso es todo. Bien, chicos. Profe, yo quería agregar una cosa chiquita que me olvidé, que además de todas las características que tiene el dengue, se le suman los viajes, inmigraciones y la falla del control de vector y de vacunas eficaces para prevenir la enfermedad. Y la parte de control es muy importante acá en La Rioja porque, por ejemplo, en Vargas, ahora hubo en el pozo de Vargas se detectó dengue y tipo pasó, por ejemplo, hasta el barrio donde yo vivo y yo justo cuando usted dio a elegir tuve dengue y hasta hoy, o sea, el gobierno no se hace cargo tampoco y fumigan, pero, profe, sigue habiendo un montón de dengue acá. O sea, veo los mosquitos que me pasan por al lado. Bueno, vamos a hablar con el ministro de Salud entonces. Bueno, bien chicos, bien. La verdad que bien. Perfecto, bueno, nos vemos el jueves que viene, los felicito, así que nos vemos el jueves que viene. ¿Sí? Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe, Gracias.